¿Hay que mudar la capital? Para mí tiene sentido. Es una de las zonas más pobladas del mundo, tiene 3 millones de habitantes la ciudad de Buenos Aires y si sumamos el área metropolitana son 14 millones. Es casi un tercio de Argentina. Esto nos trae un montón de problemas. Pero ¿sabías que no siempre fue así? ¿Qué pasa si te digo que hay otra ciudad que es mejor? En este video vamos a evaluar 3 posibilidades y te voy a contar cuál es mi preferida. Mi nombre es Rosendo Grobo y esto es ABA, Análisis Bien Argentino. Entonces, ¿por qué vive tanta gente en Buenos Aires? ¿Siempre fue así? Hagamos un poco de historia. Al principio la cosa no era así. Más, si pensamos hace varios siglos, la ciudad estaba prácticamente despoblada y las primeras ciudades que se fundaron en Argentina son Santiago del Estero, la madre de ciudades, y Londres, en Catamarca. O sea, nada que ver. La ciudad de Buenos Aires se fundó recién en el siglo XVI, pero estaba muy lejos de ser una de las ciudades más importantes de la región. En el norte de lo que es Argentina o en lo que es hoy Bolivia o Perú había centros urbanos mucho más importantes que lo que era Buenos Aires. En 1776 se fundó el Virreinato del Río de la Plata después de las reformas borbónicas del Reino de España y ahí en ese momento se elige como capital a Buenos Aires. Eso empieza a girar un poco la cosa. Con la independencia en 1816 se consolida como el centro político, el centro económico del país, pero no estamos ni cerca de como estamos hoy. Todo esto arranca a finales del siglo XIX, cuando con la nueva constitución y con la llegada del tren empiezan a venir más capitales hacia la ciudad. En el medio recordemos que la capital estuvo por algún momento en la ciudad de Paraná. La región pampeana es una de las zonas más fértiles de Argentina y del mundo. Por lo tanto, es muy buena para la agricultura y para la ganadería. Pero como va pasando con el correr de la industrialización, para el 1920 la agricultura empieza a modernizarse y a llenarse de tecnología. Eso hace que un montón de la gente que vivía en el ámbito rural se deba mover al ámbito urbano. Por eso la gente en un momento, con el correr del tiempo, empieza a dejar de irse al campo y empieza a girar e irse a la ciudad. Bueno, con el despegue económico que pega Argentina hacia finales del siglo XIX, vienen un montón de extranjeros a Argentina. Como ya te conté en otro video que podés ir a ver, Italia y España fueron de los principales países que más migrantes trajeron. Pero llegaron personas de todo el mundo, alemanes, polacos, rusos, croatas, sirios, de donde quieras, vinieron a Argentina. En ese momento Buenos Aires le daba muchas posibilidades a los extranjeros para instalarse. Y con el tiempo y con el correr de las décadas se va transformando en un lugar que ofrecía buenas oportunidades laborales o mejores salarios que en otros lugares. Con la crisis del 30 se corta el flujo migratorio tremendo, salvaje de europeos y de gente que venía de otros países del mundo y empieza a haber muchos movimientos internos. Empieza lo que se llaman las migraciones internas que durarían los próximos 40 años con una potencia tremenda. Pero bueno, veamos qué pasa en otros lugares del mundo. En países como Alemania, Canadá, Suiza o Estados Unidos, el federalismo nace muy vinculado a una tradición que es la tradición del autogobierno. En Argentina el federalismo parece no haber nacido tan vinculado a esta idea de autogobierno. Y eso, aunque parezca una pavada, es bastante central para pensar cómo funciona Argentina después. El federalismo en Argentina nace como esta postura en contra de la administración central o en contra del gobierno central, en contra de la capital. Ahora, esta forma de verlo, lejos de fomentar la competencia entre las provincias y mejorar el desarrollo a nivel federal, lo que terminó haciendo fue generar una dependencia de la capital o del gobierno central, mejor dicho. Y en 1931, cuando aparece la coparticipación, cagamos. Porque el gobierno nacional empieza a recaudar ciertos impuestos, el impuesto a las ganancias, el IVA, y después lo coparticipa o lo distribuye entre las provincias. En realidad, una parte de esa plata la usa el gobierno nacional y otra parte se reparte a las provincias. Pero esto generó una especie de ciclo de dependencia entre provincias y el gobierno nacional. La teoría es buena, hay que intentar equilibrar de alguna manera las oportunidades, intentar nivelar recursos entre provincias ricas y provincias más pobres. El tema es que el sistema terminó siendo desigual e injusto. Hay muchas provincias que terminan siendo muy dependientes de estos fondos y aportando poco o nada. Y eso termina limitando no solo su nivel de autonomía, sino su posibilidad de desarrollo. Ahora, en Estados Unidos el federalismo funciona distinto. Cada estado recauda y gestiona sus propios recursos, sus propios ingresos y obviamente sus propios egresos. Que genera algo muy bueno, un sistema de competencia interregional, un sistema de competencias entre estados. Si en Argentina los estados provinciales fuesen más fuertes y más independientes y el estado nacional menos relevante, se podría generar algún tipo de competencia que generaría más desarrollo. Donde provincias más innovadoras, más novedosas, impulsarían a las otras a querer estar a su altura por el mero hecho de estar compitiendo por los mismos recursos, por empresas o porque la gente se instala en ellas. Es como una especie de ley del mercado llevada al vínculo de las provincias. Y vamos a otros países como en España, Madrid o Barcelona, hace que esa competencia entre las dos ciudades las empuja a desarrollarse más. En Argentina se podría generar esa competencia. Tenemos cientos de ciudades intermedias que podrían competir por generar buenas oportunidades y porque aparte tienen mejor calidad de vida que las grandes urbes en donde se concentra la población en Argentina. Tandil, Venado Tuerto, Rafaela, Chivilcoy, se me ocurren miles.
Seguramente escuchaste o te contaron que hubo un presidente argentino que quiso mudar la capital a la Patagonia Argentina. Este fue el señor Raúl Alfonsín. Alfonsín en el año 86 propuso mudar la capital argentina a la Patagonia. Decirles sencillamente que tengo la absoluta certeza de que vamos a concretar en la legislación positiva de la nación el traslado de la capital federal. ¿Por qué? ¿Por qué la Patagonia y por qué Viedma? Bueno, por un interés estratégico, porque era una de las zonas menos pobladas y también como un poco esta idea de refundar de alguna manera la democracia constitucional argentina. Lo planteo con una idea muy parecida a la que sostengo yo y que venimos sosteniendo acá. Descentralizar el poder político. Hoy muchos poderes están concentrados en Buenos Aires. Hay casos de mudanza de capital y lo vamos a ver en un ratito en todos los lugares del mundo. ¿Resuelve algo solo mudar la capital? No, no resuelve algo solo mudar la capital. Pero mudar la capital puede ser parte de un repensar el federalismo. Puede ser como un nuevo pacto argentino para pensar cómo nos gobernamos y en dónde vivimos. Este proyecto ya surgió varias veces en la historia argentina, por ejemplo con el general Lanuse. Alfonsín retoma la idea por cuestiones de soberanía y también por una idea de desarrollo territorial. Dio la Patagonia porque la consideraba crucial, sobre todo después de los conflictos con Chile y la guerra de Malvinas. El proyecto tuvo aprobación de ambas cámaras del Congreso. Para implementar el plan se creó un ente, el ENTECAP, que se iba a encargar de la mudanza a Viedma. Todo esto estaba inspirado en un organismo brasileño que construyó Brasilia, la capital de Brasil, que queda en el centro del país. Este ente se iba a encargar de planificar básicamente la ciudad, la infraestructura, las instituciones públicas, bueno, los servicios. Según las estimaciones en su momento, el proyecto implicaba la construcción de, escuchá, 7.7 millones de metros cuadrados de infraestructuras, una bocha, y el traslado de más de 20.000 empleados públicos de la ciudad de Buenos Aires. Iba a tener un costo más o menos de 2.200 millones de dólares. Arrancando el gobierno de Menem, aparentemente querían sostener el proyecto, pero se terminó derogando la ley porque en ese momento, con las ideas más liberales, estaba toda esta idea de que era un gasto público que tal vez no tenía tanto sentido. No creo que Viedma sea la única y mucho menos la mejor candidata. Argentina tendría un montón de ciudades donde la gente podría elegir para convivir y que podrían ser la capital del país, pero hoy solo vamos a analizar 3. Viedma, Santiago del Estero y Río Cuarto. La de Viedma ya te las conté recién, pero muy resumidamente, en el sur vive muy poca gente y en Buenos Aires vive demasiado. Tiene una cosa muy simbólica para desarrollar el sur y para fortalecer nuestra soberanía. Sumale a que ahora tenés Vaca Muerta y un montón de nuevas oportunidades para construir soberanía en la Patagonia. Ahora vamos a las otras 2. En su momento surgió la idea de mudar la capital del Estero a la madre de ciudades, la ciudad de Santiago del Estero. Papito, el calor que hace en Santiago del Estero. Imagínate los tipos vestidos de traje, corbata, yendo a una sesión. Solo pensarlo me muero de calor. La idea fue planteada en su momento por Cristina, hasta inclusive por Julián Domínguez, su ministro de Agricultura. Entre las justificaciones estaba reducir la concentración de personas en la ciudad de Buenos Aires, aumentar el desarrollo del interior y sobre todo las provincias del norte, que son de las provincias que peor están en los índices de desarrollo económico. Tenemos una tercera candidata y que es mi candidata preferida. Río Cuarto. Desde la vuelta a la democracia hubo por lo menos 2 proyectos que planteaban a Río Cuarto como una posible capital de la nación de la República Argentina. En la década de los 80, Carlito Menem dio una conferencia en Río Cuarto y la planteó como una posible capital argentina. Que, bueno, literalmente porque la ciudad está ubicada en el centro del país, corazón productivo de la República Argentina. Bueno, 30 años después, Alberto Asef, que era diputado nacional en el 2014, más o menos fue a Río Cuarto a presentar esta idea. Pero el Congreso nunca trató el proyecto y eso quedó en la nada. El expresidente Alberto Fernández propuso un programa de capitales alternas y Río Cuarto fue la capital alterna de la provincia de Córdoba. Todo lo que se propuso hasta ahora quedó en la nada. Bueno, a mí Río Cuarto me gusta. Es una opción sólida. Si vamos a mudar la capital, Río Cuarto es una buena candidata. ¿La única opción es mudar la capital? No. Puede hacer cosas parecidas y veamos qué hizo otro país. Por ejemplo, el caso de Sudáfrica. Antes de 1961, Sudáfrica formaba parte del Imperio Británico y estaba organizada en 4 grandes estados: Ciudad del Cabo, Pretoria, Bloemfontein y Pietermaritzburg. Todos tenían un peso relevante y obvio que todas querían ser la capital nacional. Ahora, ¿cómo lo resolvieron? Acá viene una parte interesante. El gobierno dividió los poderes por ciudades en vez de concentrarlos todos en una sola ciudad como tenemos nosotros. Pretoria se convirtió en la sede del Poder Ejecutivo, Ciudad del Cabo en la del Legislativo y Bloemfontein se quedó como la sede del Poder Judicial. Cada ciudad se llevó una partecita al premio, por decirlo de alguna manera, salvo Pietermaritzburg. Perdió y se quedó afuera de la repartija, pero recibió como compensación algunos beneficios económicos, con incentivos específicos. Este modelo no solo permitió mantener un cierto equilibrio entre las distintas regiones y que todas se sientan parte, sino también de alguna manera desburocratizar o repartir el poder. Algo que de paso generó un desarrollo más equilibrado en el territorio sudafricano. Imaginemos las posibilidades
de este modelo en esta época. Porque en esta época tenemos Zoom, tenemos internet, se pueden hacer reuniones virtuales, el Poder Judicial podría funcionar de una mejor manera virtual, el Legislativo parecido y el Ejecutivo también. O sea, es una posibilidad que habría que considerar. Ahora vos te podés preguntar cómo funcionaría esto en Argentina. Bueno, ¿qué pasa si el Ejecutivo sigue quedando en Buenos Aires? Porque ahí es donde está la Casa Rosada. El Legislativo puede quedar en Santa Fe, que es la ciudad donde se redactó la Constitución del 94, y el Judicial podría ir a la ciudad de Córdoba, por ejemplo. O más loco todavía, ¿qué pasa si lo hacemos en regiones que fueron históricamente más postergadas, como el norte argentino o la Patagonia? Esto no solo equilibraría el poder, sino que también podría equilibrar de alguna manera la balanza de recursos, de foco de atención de muchas de las provincias. No digo que sea fácil, pero con voluntad muchos de estos cambios se pueden hacer y Sudáfrica nos muestra un ejemplo posible. Bueno, si llegaste hasta acá es porque en algo coincidimos. La capital de la Argentina puede no estar en la ciudad de Buenos Aires. Y ya que llegaste hasta acá, suscríbete, por favor, likea y comenta este video. Necesitamos un gobierno federal más chico y gobiernos provinciales y sobre todo locales más fuertes y más inteligentes. Para eso tenemos que descentralizar el poder. Un argumento a favor de Río Cuarto, que podría ser Río Cuarto, podría ser otra, déjame en comentarios qué ciudad te parece que podría ser la capital de Argentina, es que la provincia está literalmente en el centro del país, o sea, limita con creo que 8 provincias la provincia de Córdoba. Provincia que con más provincias limita, estás en el corazón productivo de la Argentina y estás de alguna manera fomentando el desarrollo del interior. Es una ciudad con una conectividad excelente, tiene buenas rutas, tiene acceso ferroviario y con inversiones moderadas se podría mejorar su aeropuerto y crear un nodo logístico que conecte el norte, el centro y el sur del país. Bueno, mudar la capital de Río Cuarto impulsaría la economía no solo de la ciudad sino también de la región. Estamos hablando de un motor económico para por lo menos 4 provincias: Córdoba, La Pampa, San Luis y Mendoza también. La ventaja de que ya sea una ciudad que existe es que hay una cierta infraestructura, pero también se puede planificar un crecimiento, un desarrollo, porque es una ciudad que puede crecer más. Y para mí, mudar la capital tiene un sentido muy claro. No es que necesariamente sea gran el cambio objetivo, sino que es un cambio subjetivo, es un cambio de la cabeza. Hay que refundar el orden federal argentino y hay que pensar el país desde adentro hacia la capital y no desde la capital hacia adentro. La discusión entre unitarios y federales es una discusión que se viene arrastrando hace casi 200 años y llegó el momento de mostrar que Argentina no es solo la capital federal. No se ordena en función de la capital federal. Argentina tiene 23 provincias, las 23 provincias son muy relevantes y tenemos que pensar cómo se desarrollan para que todos los argentinos puedan elegir dónde quieren vivir y que se puedan desarrollar ahí. Por todo esto creo que hay que mudar la capital a la ciudad de Río Cuarto, al Imperio del Sur. Esa es mi opinión. ¿Vos qué pensás?